Hola, soy Garp y en el vídeo de hoy os voy a enseñar a cómo modificar un medidor de energía de corriente alterna para poder alimentarlo a una tensión inferior a los 110 voltios que indica el fabricante y así poder utilizarlo en el variac que estaremos montando en otro vídeo. Así que dentro intro. Bueno, pues estoy seguro que muchos de vosotros conoceréis estos medidores de energía baratos. Os dejaré links en la descripción por si queréis compraros alguno. Y estos son capaces de medir voltaje, amperaje, factor de potencia, potencia y hasta frecuencia de la red. Y yo quería utilizar uno para medir la salida de un variac que vamos a estar restaurando en un futuro vídeo. ¿Y cuál es el problema con estos medidores? Pues que tienen un rango de alimentación de entre unos 110 voltios a 230 voltios en alterna, para el caso de este modelo. Y como tienen el cable de entrada de alimentación unido al cable que mide el voltaje, entonces ¿qué pasa? Que en un variac tenemos una tensión normalmente ajustable desde 1 voltio a los 230 voltios o hay incluso algunos transformadores variables que nos permiten sacar una tensión mayor a la que le alimentamos. Entonces, claro, si nosotros le alimentamos a este medidor una tensión variable, mientras funcione en el rango de 110 a 230 no habrá ningún problema. Pero en el momento que bajemos de esa tensión, nos pasará como al principio del vídeo, que el medidor se apagará, dejándonos el rango de tensión de 0 a 110 más o menos sin lectura del aparato. Entonces en este vídeo vamos a ver más o menos cómo analizar un circuito de un medidor de este estilo y vamos a ver si podemos modificarlo y separar la entrada de la alimentación de la entrada de medida de voltaje del circuito. Y así podemos alimentarlo por una parte y medir tensión en otra parte. Entonces lo primero que me habéis visto hacer ahí en el vídeo ha sido desmontar el medidor para poder acceder al circuito. Se desmonta muy fácil, simplemente tenemos que quitar la tapa de plástico trasera y retirar los 4 tornillos que lo sujetan. A continuación, aquí con un rotulador permanente marco en el bloque de terminales qué conexión es cuál es la de fase, cuál es la de neutro y cuáles son las salidas, para que así me sea un poco más fácil seguir las pistas del circuito. Bueno, pues seguir las pistas es bastante sencillo. Tenemos por aquí la línea o la fase que viene por aquí y alimenta a una cascada de resistencias que lo que hacen es hacer de divisor de tensión y reducir la alimentación para el microcontrolador. Mediante la resistencia R10 tenemos el divisor de tensión a tierra y con el condensador estabilizamos un poco el voltaje. Y después de la resistencia R10 ya alimentamos a una de las patillas del microcontrolador, que el microchip es el encargado de procesar todas las medidas de tensión, de amperaje. Después tenemos por aquí estos pines que serían para pinchar un programador, como por ejemplo el ST-Link, y programar el microcontrolador, que bueno, tampoco conozco este microcontrolador porque bueno, tampoco le veo los números, pero seguramente es una copia parecida al STM32. Después tenemos por aquí otro microchip que seguramente será el encargado de controlar la LCD o el display. Y después tenemos por aquí unas resistencias que sirven de shunt para transformar la intensidad que pasa a través de ellas en una diferencia de tensión para que así el microcontrolador pueda conocer la intensidad que está pasando a través de él. Y después aquí tenemos la entrada y la salida entre este punto y este otro del neutro para medir la intensidad y también aquí se conectaría el transformador de intensidad que así nos permitiría, en vez de medir 20 amperios solamente, podríamos llegar a medir hasta 100 amperios. Y entonces ahora lo que hemos visto ha sido el punto donde medimos la tensión en este circuito. Pues ahora vamos a cambiar a la otra parte y vemos por dónde va la alimentación del circuito. Y esta alimentación viene por aquí, alimenta un varistor, que esto es una resistencia dependiente de la tensión. O sea que si hay algún pico de tensión y pasa por encima de la tensión a la que está tarada este varistor, lo cortocircuita al neutro. Esto no es ni más ni menos que un protector de sobretensiones transitorias. Entonces después, si vamos siguiendo el circuito, continuamos y vemos que en una de las patillas del varistor tenemos una bobina que sirve de impedancia. Supongo que estará destinada a eliminar el pico de intensidad que produce el condensador al conectarse a la fuente, y después tenemos un condensador que es el encargado de la reducción de la tensión y luego ya tenemos una serie de diodos encargados de hacer la rectificación, un regulador de tensión, un condensador para estabilizar, una serie de condensadores de filtro y demás componentes para alimentar el microcontrolador.
microcontrolador y el resto de los componentes del circuito. Entonces, la modificación que tendríamos que hacerle a este circuito, simplemente tendríamos que levantar esta patilla de la bobina, y si queremos también mantener la protección que nos brinda el varistor, también podríamos desoldar el varistor, y a estas patillas es a donde vamos a conectar nuestra entrada de alimentación. Así tendríamos separada la entrada donde el microchip sensa la tensión, que es la conexión que quedaría en el bloque de terminales, de la entrada de alimentación. Después también otra cosa que podemos apreciar ahí es que el condensador también tiene ahí esas dos resistencias SMD, que en el caso de que vuestro circuito no tenga la bobina posicionada donde la tiene el mío y vosotros tuvierais que levantar la patilla del condensador, acordaos también de conectar estas resistencias, que son unas resistencias encargadas de la descarga del condensador cuando desconectamos el circuito, y así eliminamos el riesgo de poder sufrir una descarga eléctrica. Entonces esto es bastante importante, así que si tenéis que levantar la patilla del condensador, no os olvidéis de la resistencia en paralelo con este condensador. Para saber su valor, simplemente podéis mirar la resistencia que está ya en el circuito y poner una del mismo valor en paralelo con el condensador. Pero bueno, yo en mi caso no lo tengo que hacer, y entonces simplemente lo único que tengo que hacer es levantar esa patilla de la bobina, esta otra no, y conectar ahí mi alimentación para el circuito. También os recomiendo bastante conectar el varistor para mantener la protección contra sobretensiones del circuito. Entonces nada, ahora simplemente con el soldador de estaño lo único que tenemos que hacer es calentar esa patilla y desoldarla. Después otra cosa que también desoldé fue el varistor, porque tenía planeado utilizarlo, pero la verdad es que al final no lo utilicé, aunque seguramente en el futuro lo colocaré al circuito. Y después enderezamos un poco la patilla de la bobina para soldarla al cable de alimentación. Tenéis que tener mucho cuidado con la bobina, porque a la mínima que le apliquéis calor de más se os va a desoldar internamente y os va a quedar inservible la bobina. A mí me pasó con varias bobinas, así que tener cuidado. Así que la bobina yo directamente la soldé a un cable externo para hacer la alimentación, pero también podríais soldarla a un bloque de terminales y colocarlo al lado del que está ya en el propio circuito. Yo en mi caso elegí el caso del cable porque así tenía que modificar lo mínimo posible la caja del circuito. Después, con un poco de termo retráctil protegemos todo, y para evitar que se produzcan vibraciones en la bobina y que se pueda cortar alguno de los cables, sujete bien la bobina con cola termofusible. Entonces ahora simplemente lo único que nos queda es volver a colocar el circuito sobre la caja del medidor, colocamos los 4 tornillos que sujetan el circuito en su posición. Con un cortahilos hice una pequeña muesca en la tapa trasera de la carcasa del circuito para que saliera el cable de alimentación por ahí, y ya tenemos nuestro medidor de energía modificado. Entonces bueno, este es nuestro circuito. Aquí tenemos la entrada de fase a través del bloque de terminales, aquí tendríamos la conexión del bloque de terminales en el circuito, y por aquí vendría la fase a través de la cascada de resistencias que os había señalado, el divisor de tensión aquí con esta resistencia al neutro conectada, el condensador para estabilizar un poco la entrada, y ya vamos aquí al microcontrolador. Este condensador también hace un poco de filtro. Después aquí tendríamos el varistor o nuestra resistencia dependiente de la tensión. Continuamos por aquí y tenemos aquí la bobina, el condensador, la resistencia en paralelo que os había dicho que es para la descarga del condensador, y bueno, ya aquí continuamos para el puente rectificador y demás, que iría a la alimentación de nuestros componentes que forman el circuito. Entonces nosotros simplemente levantando la patilla de esta bobina estamos ya cortando aquí el circuito. Y aquí sería entonces a este punto, una vez que lo hemos levantado de aquí, que lo hemos cortado, aquí a este punto sería donde conectaríamos a la fase del circuito. Y entonces aquí ahora, si conecto ya el medidor al variac, podremos medir las tensiones correctamente, desde 230 hasta 0 voltios y sin que nuestro medidor se apague. Ya os digo que en un próximo vídeo estaremos viendo las conexiones de este variac y estaremos montando una fuente de alimentación de corriente alterna variable con este transformador. Los que me sigáis en redes sociales ya habréis visto esta fuente de alimentación.
Bueno, pues esto ha sido todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Recordad que me podéis seguir en mis redes sociales. Se agradece también vuestro like y vuestra suscripción. Y si queréis también podéis realizarme un apoyo al canal mediante Patreon o PayPal. Y nada, esto ha sido todo. Hasta el siguiente vídeo.